A ver, problemas siempre con el audio. Em, Muy buenos días. Iniciamos el día de hoy ya, último día de clases del año, ¿no? Imagínense, 30 de diciembre 2020, a puertas ya de, de finalizar este 2020, ¿no? Tal vez algunos le hayan ido bien, otros le hayan ido mal, ¿no? Pero como dicen, ¿no? Hemos llegado hasta acá, hemos, hemos superado varias dificultades en el camino, ¿no? En el 2020 hemos superado, ¿qué hubo otras maneras, ¿no? Desde el inicio, en enero, cuando se hablaba, sí, bueno, en sí esta enfermedad, pandemia, se hablaba desde el año pasado. Se hablaba más que todo en Europa. Nos dijeron, pues no, en América nunca podrá llegar porque nos discriminan, nos consideran que somos de otro mundo y cosas así, pues no. Pero, ¿qué pasó realmente? Eh, de una u otra manera se empezaron a presentar los casos y pues no, se empezó más que todo a hablar de de los contagiados. En Perú se empezó a hablar, pues no, en marzo ya, a inicios de marzo se empezó a hablar de que no, todas las cosas, pues no, todo, todo bien empezaron y pues no, todas las cosas que nosotros conocemos empezaron a cambiar una u otra manera. A ver, veamos el día de hoy, ¿no? Que no hemos vuelto a los tiempos que eran modernos. Realmente estamos, pues no, eh, adecuándonos a esta normalidad, a esta modernidad. ¿Crees tú que realmente estamos, no, o bueno, creen ustedes que realmente estamos, bueno, estamos pues, en una crisis? ¿Crees que todo esto llegará a pasar? ¿No? Imagínate, ¿no? Uno el que tenía sus planes 2020, decir, no, este año será mi año, ya no me habrá ya no habrá cosas que me vayan a detener, ¿no? Una nueva década, ¿no? 2020 hacia el 2029, bueno, 2030. Pero en un momento a otro, wow, atacó la pandemia, ¿no? Atacó esto, ya estamos a puertas, pero esto va a seguir todavía. Este, este mal todavía va a seguir hasta el otro año. No sé si llegará la vacuna a tiempo, si realmente nos llegaremos a curar de esto. ¿Quién no sabe? Los tiempos cambian, como dije, ¿no? Anteriormente, los tiempos cambian lentamente, las cosas se van, digamos, van cambiando y pues todo ello resulta que un momento a otro no tenemos que adecuar. Sí, nos tenemos que adecuar, un momento a otro nos tenemos que adecuar. No, ya casi prácticamente la vida cotidiana eh, se adecuada a usar una mascarilla, se adecuada a usar, eh, se adecuada a usar, pues, ¿no? Se adecuada a usar, pues, ¿no? Para el transporte público un protector facial, trasladarnos un momento a otro, ¿no? Y por ejemplo, no cada rato que te echan, pues, ¿no? El alcohol, el gel, para, digamos, pues, ¿no? Para que las personas se sientan seguras. Pero, ¿qué es lo que pasó realmente, no? De un momento a otro, eh, esta normalidad seguirá y seguirá. No lo sabemos. Bueno, yo tampoco soy adivino, tampoco digamos que... Ya, hablemos fuera de ello, ¿no? Ya creo que todos los años se está hablando, ¿no? De que lávate las manos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos esperará para el 2021? Si el año, la clase pasada estuvimos hablando, pues, ¿no? De lo que realmente los temas que se abarcaron, pues, ¿no? En la época del realismo. Sí, disculpen por exagerar en esas imágenes, ¿no?
en esas imágenes que le puse a los representantes del río, a los literatos. Pero que no se espera, por ejemplo, ¿no? Ahorita se andan escuchando pues, ¿no? de lo que pasará en el 2021. Algunos dicen, no, uno, llegarán las vacunas, no, habrán otro nuevo presidente, en el mundo habrá guerra, ¿no? Y se hacen las predicciones, famosas predicciones, ¿no? Hacen así con las cartas, ¿no? Van mostrando carta a carta. Bueno, la verdad que yo no lo entiendo, porque eso también son a veces charlatanería y u otras cosas. ¿A qué quiero llegar? Pues, ¿no? Digamos, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Existían las famosas guerras. Bueno, antes de iniciar las guerras, pues se expandía pues, el territorio. Se expandía el territorio, se expandía, bueno, no el territorio de acá, se expandía como digamos lo que era, se empezaron a crear las industrias, todo ello se comenzó a buscar, ¿no? Digamos, los grandes empresarios buscaban ir, expandirse más su terreno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digamos acá, alrededor del mundo, en Francia aparecen las vanguardias con nueva estética. Unos promulgaban el arte por el arte y otros por el compromiso social. Digamos, la gente ya con la influencia del realismo, ¿no? Se empezaron a crear otras corrientes ya. Así como pasaron, ¿no? Cada corriente tuvo su época, ¿no? Ya bueno, ahora casi es prácticamente una combinación de todo. Ya no quiere ver cómo se expresa. Eh, por un lado surgieron, bueno, dos movimientos artísticos que influenciaron a esta corriente, entre ellos el parnasianismo y el simbolismo, ya que el primero se preocupaba por la forma pura alejada del mundo y el segundo nació en contraposición al realismo. Sí, se contraponían, se contraponían al realismo, ¿no? Digamos, ya llegó a alcanzar muchos temas reales, ¿no? Ya creo que prácticamente con tu corriente ya estamos sabiendo muchas cosas de lo que no nos hemos enterado. Pues surge la famosa, la corriente literaria del modernismo. Sí. Por eso te decía, ¿no? Los tiempos modernos, ¿no? Por ejemplo, acá que podemos ver, ¿no? Anteriormente, ¿no? Los tiempos modernos, antes que se escribía, pues, ¿no? En una hoja, se escribía, pues, ¿no? En madera, en piedra. Aquí llegamos a actualizarnos, ¿no? A escribir solo con un lapicero, ¿no? Que el lapicero creo que no cuesta ni siquiera, que llega a costar hasta 30 céntimos. En algunos casos extremos llega a costar hasta 30 céntimos un lapicero, ¿no? ¿No? Y hemos agarrado lo que es papel. Ahora imagínate, los escritores antiguos estar escribiendo bueno, en piedra, en pergaminos y todo ello. ¿No? Em, ¿Qué ocurría? ¿No? La gente se empezaba a expandir, ¿no? La gente se empezaba bueno, a poblar totalmente todo ello, ¿no? Todo el mundo, todos los continentes. Em, ya que esto pues, ¿no? Se valoraba la imaginación antes que la referencia, el uso de símbolos, lo feo, lo grotesco, y se empezaba, bueno, a ver la gran capacidad lírica que tenían los poetas en ese entonces. Pues déjame contarte, ¿no? Que ahora dirás, bueno, profe, siempre me va a decir, ahora va a decir, profesor, ¿en qué país de Europa se desarrolló esta corriente? Déjame decirte que no, no se desarrolló en Europa. No se desarrolló en Europa. ¿No? Digamos, todo, toda América, ¿no? En este caso, ¿no? Hispanoamérica, eh, siempre se copiaba de los modelos los modelos de Europa. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta ocasión? Eh, no fue copia. Esta vez fuimos nosotros los originales. ¿Qué es lo que pasó? Pues la corriente del modernismo, como mínimo, la corriente del modernismo es el primer movimiento artístico
movimiento artístico y literario que nació acá en Hispanoamérica. ¿Con qué más? Con repercusión internacional. Sí, así como lo estás viendo, siempre digo, nació en Europa, nació en Europa, nació en Europa, ¿no? Pero esta vez no nació en Europa, nació, pues, ¿no? En Hispanoamérica. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Qué extraño, ¿no? Sí, los europeos ahora llegaron a copiarnos de nosotros. Pero es así, el modernismo tuvo una repercusión internacional. ¿Quién fue encabezado por quién? No, fue encabezado por quién, ni más ni menos que Rubén Darío. Sí, con Rubén Darío es lo que se da, bueno, se inicia el modernismo. ¿Qué buscaba? Su finalidad era el arte. Buscó la belleza por sí mismo, el exotismo y la exquisitez. Algo así como el, digamos, quería romper los esquemas del realismo. ¿No? Buscaba. No, no, digamos que no fue tanto la primera copia de las corrientes anteriores. ¿No? A ver, ya que había, digamos, había naturalismo que surgía pues, en casi a finales del realismo. Pues con la publicación de Azul, ¿no? La publicación de Azul escrita en 1888, fue el poeta nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, conocido internacionalmente como Rubén Darío, es donde se inicia esta obra. ¿Cómo crees que surge? Digamos, ya uno lo publicó y listo, empezó a expandir, hizo el efecto multiplicador y listo, ya se creó esta corriente. No, digamos, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te trae azul? ¿Qué es lo que diga azul? ¿Qué dirías, no? Ah, no, azul es un color, ¿no? O vas a decir, no, azul es una canción de un cantante de reggaetón. Azul no, profe, ya más antiguo, de sus tiempos. Azul es una canción de Cristian Castro. No te pases tampoco. Ah, no, azul el color de la mochila de Amy. Wow. Está con una u otras cosas. Pues, ¿qué buscaba el modernismo en sí? Con sus influencias del parnasianismo y el simbolismo. ¿Qué buscaba el parnasianismo? Inclinación por la mitología grecolatina, nórdica y oriental. Ya me vas a decir, profe, pero tiene influencias del neoclasicismo. El neoclasicismo buscaba una estética y que todo se copie. Todo era el uso de la razón, nada más. Gusto por lo puramente estético y decorativo. Acuérdate que solo el neoclasicismo hablaba, bueno, todo tenía que ser razonamiento, punto. No eran otras tendencias. ¿Qué más? El simbolismo, ¿no? Pretenden descubrir la realidad a través de los símbolos. Eligieron la musicalidad e innovación métrica. Evocaron la realidad. Digamos, eh, utilizaron más que todos los símbolos. Así que, ¿qué me refiero a los símbolos, no? Eh, digamos, desde nosotros los mismos colores, así como te decía, ¿no? ¿Qué significa azul? ¿No? Si tú te das cuenta, azul mucho significa la perfección. ¿Por qué? Te dirás las historias de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces viene el príncipe, ¿no? O el príncipe azul, ¿no? Los de la sangre azul. Anteriormente, ¿con qué color se escribía más? Con el azul. Hasta las computadoras, ¿no? Vienen un fondo azul. Porque vemos el azul pertenece a la perfección. ¿Sí? Muchos logos se pusieron de color azul. El color azul, pues, nos transmite perfección, ¿no? Elegancia, entre todo. Bueno, o sea, digamos, cada color transmite algo. Pero en este caso el azul prácticamente se va a la perfección. Sí, se va a la perfección en la cual, bueno, en la cual
Muchos dicen, ¿no? Quisiera pertenecer a los de la sangre azul, ¿no? Y si vemos, bueno, el color azul prácticamente, ¿qué es lo que quiere representar? Libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso, seriedad, lealtad, entre una u otras cosas. Eso lo quiere representar el color azul. Por eso, ¿no? ¿En qué tenemos, no? También tenemos el color azul en las impregnadas, pues, ¿no? En colores de la marca HP, Samsung, ¿no? Que buscan confianza, estabilidad, simpatía, digamos, ¿no? Y eso es lo que ocurre, pues, ¿no? Con estos colores, ¿no? Constancia, autoridad, confianza, entre otros. Por eso que, digamos, el azul viene a representar tanto. Otras también que se ubicó, pues, ¿no? Que utilizaban, bueno, era el cisne, entre otros animales. El lirio, más que todo, que viene prácticamente de las corrientes del simbolismo. No, no es una mera copia. ¿Qué buscaba su característica del modernismo en ese entonces? ¿No? A ver, el auge fue, sí, azul. Dicho movimiento. Pero, no es que se inicie, ¿no? Digamos, claro, todo el crédito fue a Rubén Darío, pero hay que tener en cuenta algo, y no hay que obviarlo, sino que anteriormente se había iniciado con alguien más, con José Martí, sí, con el poeta José Martín y Manuel Gutiérrez Najera. Claro, había precursores, ¿no? Entre ellos también Salvador Díaz Mirón, Julián del Casal, José del Casal y José Asunción Silva. Ya que, digamos, en ese tiempo pues no, la economía se entró en una modernización. No, ya había carros, bueno, ya estaban entrando los carros, ya había acá nomás en Perú, estábamos con esto del auge del caucho, empezamos, ¿no? Claro que por ahí tuvimos la guerra con Chile, ¿no? Ya estábamos en independencia, ya estamos en una república democrática, sí, estamos en una república. Y pues, ¿qué buscaba en sí el modernismo? Buscó la belleza, especialmente la sensorial. Intenta, bueno, desechar las formas y temas anquilosados propios del siglo XIX, por forma y temas actuales, ¿no? Digamos, buscaba cosas actuales, no ya lo mismo. Por eso se llama modernismo, ¿no? No se busca, bueno, cosas de la antigua época, hay que buscar actualizaciones. Sí, así como cuando tú entras a tu computadora y te dice, ¿quieres actualizar el sistema? ¿Quieres actualizar el sistema? Windows quiere actualizar el sistema. Sí, así. Ya que en ese tiempo, ¿no? España tampoco tenía nada bueno que ofrecer. Porque, ¿qué pasaba? Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, los poetas franceses, leen a los modernistas. Imagínate, ¿tú crees que nos haya quedado pico en Europa porque un movimiento surgió acá, ¿no? Un movimiento surgió acá en Hispanoamérica. Imagínense, ¿no? Que, que, que todo, si digamos, volvemos al tiempo antiguo, casi todos los iniciadores están en Europa. Casi todos los movimientos que surgían estaban en Europa. Pero en un momento a otro, pues no, acá en América tuvo su movimiento. ¿Qué buscaba? Buscaba la abolición de los lugares comunes y prefirió la búsqueda de temas y motivos oníricos y exóticos. Renovó el verso. Hubo un trabajo muy activo en lo que se refiere a la creación y revaloración de metros y de estrofas. A ver, en estos, siempre hablo, ¿no?, de las medidas de los poemas y todo ello, pues no, hay unas ciertas métricas en los poemas, ¿no? Digamos que si te dicen escribe hasta 10, tienes que escribir hasta 10. Profe, pero
a veces se me pasan las sílabas. ¿Cómo es eso de las sílabas poéticas? Digamos, las sílabas poéticas tienen unos recursos literarios en los cuales puedes unir, pues, ¿no? Entonces, cianalefa, dialefa, guiato, diéresis, entre otras técnicas, digamos, para poder, digamos, de tus sílabas métricas, poder juntar y sean sílabas poéticas hacia un orden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene acá? Con los modernistas hubo el privilegio del alejandrino, o sea, de 14 sílabas poéticas, no las métricas. Tal vez bueno, voy a ver eso de poder hacer el análisis del poema para que puedan un poquito entenderlo. Había cultivo de sonetos alejandrinos. Los sonetos son, bueno, eso sí, sonetos son de 4 4 3 3 de 14 versos. 14 versos por 14 sílabas poéticas. Había también silvas libres, precursoras del verso libre. O sea, también intentaron buscar renovar la lírica, no también, a lo mismo que habían los famosos sonetos, también pues no, habían pues no, poemas de versos libres. Hizo unos ritmos muy variados, auxiliares por aliteraciones y otros recursos fónicos. Diversificación del léxico con vocablos exóticos y adjetivaciones excesivas y sugerentes. Renegó de la vida burguesa, que se consideraba mediocre y grosera. Este movimiento sostiene pues, ¿no? que la sociedad no entiende y por el contrario daña la sensibilidad del poeta. De ahí se deriva el que se considera una estética escapista e intimista, melancolía, tedio. Y así como digo, ¿no? Eso fue con parte del modernismo, parte del modernismo, disculpe. Y a la par, no, digamos, de este movimiento, a la par de este movimiento del modernismo, también hubo una generación, ¿no? Hubo una generación en la cual se sentían, bueno, eh, y que sobresale a nivel mundial también. ¿A qué se debe? ¿A qué generación crees que me esté refiriendo? Creo que sí le spoileé un poquito, después del modernismo surge, claro, surge una generación. ¿A qué crees que generación? No, digamos, la vida marca por generaciones, ¿no? Nosotros, bueno, yo creo, eh, según lo que yo he estado viendo, ¿no? Pertenezco prácticamente a la generación Y, me dicen, porque somos los nacidos entre 1900. Bueno, eso no lo quiero decir cuando nací. Por ejemplo, acá dice que ustedes son la generación Z, ¿no? Nacido de los de 1993 hacia adelante. No, 1994 hacia adelante. ¿No? O sea, ya han dividido, ¿no? Generaciones, si tú buscas, ¿no? Googlea generaciones de las personas, te va a salir, ¿no? Hay hasta el momento, ¿no? Niños de la posguerra, ¿no? Los que han nacido en 1930, 1948, los baby boom, o sea, los baby boomers, que son de 1949 a 1968, la generación X, 1969 a 1980, los millennials, los famosos millennials, no sé por qué me han puesto millennials, de 1981 hasta 1993, la generación Z, 1994 a 2010. Imagínate, si acá investigadores han puesto, ¿no? Las generaciones de las personas, no, no quiero, o sea, cada generación tiene una característica, ¿no? Bueno, digamos, los nacidos en la generación, bueno, anterior, la generación de la posguerra, eh, tienen esto, bueno, circunstancias históricas, conflictos bélicos. Su rasgo característico es austeridad. Los baby boomers, que están con
nacidos entre 1949 y 1968, que buscan su característica, ¿no? Eran paz y explosión demográfica. En otras partes, ¿no? Población. ¿Cuál era su rasgo característico? Ambición. Su rasgo característico de esta generación de los baby boom o baby boomer, como ustedes quieren llamarlo, eran, pues, ¿no? Eran, bueno, algunos todavía siguen viviendo, es la ambición. De ahí tenemos a la siguiente generación, ¿no? Tenemos la generación X, con, con la circunstancia histórica que fue la crisis del 73 y la transición española. ¿Cuál es su característica? Obsesión por el éxito. Y tenemos, bueno, la generación Y, que son prácticamente todos los millennials, los que están nacidos entre 1981 hasta 1993. Con ellos, la circunstancia histórica será el inicio de la digitalización. Un rasgo característico que tienen ellos, bueno, es la frustración. Y la generación Z, como dicen, ¿no? 1994-2010, eh, la circunstancia histórica tiene, bueno, la expansión masiva de la Internet. Y un rasgo característico es la irreverencia. Digamos, ahora, de acá del 2020, ¿no? Se, ¿Creen que lo clasifiquen, bueno, como la generación del COVID o la generación pandemia, los que hayan nacido 2020 hacia adelante? ¿Tendrán una característica? Yo espero que sea su característica esperanza. Bueno, yo no evalúo, no piensen que yo estoy hablando de, profe, usted está hablando barbaridades, todas esas cosas. No, no, se están equivocando. Yo estoy hablando de cosas que, pues, no, ¿qué es lo que sucede? Que ya está establecido, ¿no? Hay taxonomía de las generaciones en sí. Profe, ¿qué tiene que ver eso con literatura? Pues, siguiendo las corrientes literarias, ¿no? Del modernismo, hubo una corriente, ¿no? Que se hizo llamar generación del 98. ¿Qué hizo llamar generación del 98? Se hizo llamar generación del 98. Sí, se hizo. ¿Qué buscaba, no? La generación del 98. Pues os digo, ¿no? Fue un grupo de jóvenes movidos ante la situación que vivían en España a finales del siglo XIX. Se reunían para enfrentar los problemas que los aquejaban como nación, para analizar las dificultades e intentar proponer soluciones. El nombre lo creó Azorín, José Martínez Ruiz. ¿Qué buscaban, no? En España se inició la Restauración, de 1874 a 1931, que abarca tres reinados. En primer lugar, la reposición de Alfonso XII por los refuerzos de Cánovas del Castillo, de 1885 a 1902. Se estableció la regencia en manos de María Cristina de Habsburgo-Lorena, hasta que su hijo Alfonso XIII cumpliera la mayoría de edad y asumiera el reinado. En caso de los reyes gobernaban, ¿no? Hasta tenían que tener cierta edad para poder gobernar. De ahí, pues, tenemos, ¿no? Sucedido esto, se produjo con el consentimiento del monarca el golpe del Estado llevado a cabo por el general Primo de Rivera, que implantó una dictadura entre 1923 y 1930. Prescindió de los políticos profesionales, los reemplazó por funcionarios sin mayor don de mando, disolvió el parlamento, censuró a la prensa, prácticamente como una dictadura. La dictadura cercana a la extrema derecha terminaría con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Sí, esta generación surge en España, no surge acá en América Latina, a comparación del modernismo. Este periodo se caracteriza por la pacificación y estabilización del país, gracias a la Constitución de 1876 y al sistema bipartidista para la asunción del gobierno. Dichos partidos no eran el conservador, liderado por Cánovas, y el liberal, liderado por Sagasta. Este sistema permitió la perviviera el caciquismo modus operandi de los gobiernos locales. Un hecho fundamental de este periodo es la guerra entre España y Estados Unidos por las posesiones superstiles de aquella. Sí, de Cuba, ya que buscaba Cuba.
independizarse. El desenlace fue no, fue la pérdida de las últimas colonias de España y la consabida crisis política y social que ella acarreó. España empezó a perder terrenos. Imagínate, en 1821 acá es donde se proclama la independencia del Perú y a los pocos años se le van liberando del dominio español. Igual sucede en otros países, ¿no? Hasta en Cuba también llega a suceder. Con la pérdida de las últimas colonias de España, bueno, España se queda sin poder, sin economía, ¿no? Digamos, prácticamente todo lo que había hecho su imperio, pues no se fue abajo, poco a poco se fue yendo abajo. ¿Qué es lo que representa esta generación, no? ¿No? Ya que toma su propio nombre del año 1898. No te vayas a equivocar, no es 1998. Si te pongo una pregunta, ¿cuándo se inicia la generación del 98? No me vas a poner 1998, sino 1898. Año en que España sufrió serios reveses políticas y socialmente. ¿Qué más había, no? Ya que en estos, bueno, la obra de estos autores se relaciona muy directamente con dicho contexto. Socialmente, los últimos años del siglo son los llamados por Ortega y Gasset años bobos, dado que, pues, no, la burguesía medianamente floreciente propugnó la creación de centros de diversión popular, casinos, teatros, entre otros, en que buscaban dicha clase se fue posicionando económica y socialmente. Por otro lado, se produjo cierta industrialización, se fueron formando los primeros núcleos de trabajadores, también sindicatos entre ellos, muchos de los cuales se fueron articulando en torno a sistemas ideológicos como el anarquismo y el famoso, ¿no?, socialismo. Sí. Se empezaron a hablar, pues, ¿no?, anarquistas, socialistas, entre otros, ¿no? Y pues eso es lo que sucede. ¿Qué más sucede en esto? ¿Qué características más podemos ver? Vamos a ver sus características. ¿No? Los escritores se preocupaban por conocer España y exaltar los valores nacionales, ya que esta generación también llamada, así como te estaba hablando, ¿no?, lo de X, Y, Z, millennials, etc, etc, baby boomer, etc, etc, también la llamaron generación del desastre. Wow, sí. Se empezó a llamar también generación del desastre. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo que en ese entonces, bueno, España estaba empezando a perder sus colonias y pues no sucede que eh, muchos se apartan y a ver, esta generación del 98, ¿saben qué? Lo vamos a llamar, bueno, generación del desastre. Y así sucedió, y así lo llamaron, generación del desastre. Sí, imagínate, llamarlo generación del desastre. Por eso digo, no, esta generación, yo no es que dependa, profe, usted está poniendo por poner, no, yo no estoy poniendo por poner, muchos expertos, ¿no? Sociólogos entre ellos que ponen, bueno, cada generación diferente contexto la ponen. Y es así, bueno, esta generación, bueno, resultó ser apodada la generación del desastre. ¿Por qué? Justamente por enfrentar con sobra la situación problemática de España, que no solo era política, sino general. Sus integrantes se propusieron buscar un punto de articulación entre la tradición más valiosa castellana, el ser español y su expresión de forma literaria. De ahí que no puede hablarse de un movimiento estético, sino de un grupo de escritores que tuvieron puntos en común, pero que individualmente desarrollaron sus propias propuestas estéticas, intentando abordar y explicarse a su manera el problema señalado. Y se asocia, bueno, con el movimiento modernista hispanoamericano, pues se considera que está encarnado especialmente por su Adali Rubén Darío. Viajó a España en 1892 y 1899. Influyó en estos escritores. Pero, ¿qué pasó? Esta no es coincidencia que dicha influencia rebasaba las formas y los contenidos superficiales y se instalaba a nivel espíritu.
Lo que toman estos escritores del modernismo es la búsqueda de la libertad expresiva, ya que había una tradición anquilosada que ya no respondería a su realidad. Lograda esta libertad, el mismo modernismo fue dejado de lado por estos escritores, que continuaron con estéticas muy personales sobre un mismo fondo. Renuevan los géneros literarios, entre ellos bueno, el teatro y el esperpento. En narrativa, la nivola de Unamuno y la novela abierta de Baroja. Empezaron a renovar totalmente. ¿No? Protestaron contra el atraso también del país. Al igual que, digamos, no, así como reclamas, ¿no? Así como reclamas, proponen solución. ¿Para qué? Para construir la educación, la agricultura y la economía española. O sea, buscaba una nueva solución de vida. ¿No? Si había problemas en España, por lo tanto querían, bueno, soluciones, no solo quejas, 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 quejas. Tenían que buscar soluciones para reconstruir, bueno, la economía española, ya que consideran a Castilla como el alma de España y como el símbolo de la esencia española y de su decadencia. Sí, si hablamos castellano, español, es prácticamente lo mismo. Prácticamente pues generación se sintió, bueno, prohibida prácticamente con todo lo que pasaba en España, sí, con todo lo que pasaba en España, como hace un momento a otro el cambio. Entre los temas literarios que ponemos, ¿no? España. España es el paisaje sobre y austero. Ocurre pues, ¿no? La historia, la vida callada de los millones de hombres sin historia, en literatura, los amantes de la literatura medieval, ¿no? Porque digamos, todavía había ese aprecio, ¿no? Es como ahora, ¿no? Yo tampoco no te puedo obligar, bueno, a que sigas mi género, ¿no? Si a mí me gusta, bueno, no sé, balada, boleros, pues no, no, profe, ¿usted qué me está hablando? A mí me gusta bachata, bachata, hip hop, freestyle, ¿no? Bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Pero siempre quiero bromear. ¿No? Y pues no, ellos todavía había generaciones que se preocupaban, pues, ¿no? Por los temas antiguos. Conflictos existenciales, la angustia vital, el sentido de la vida, el paso del tiempo y el destino. Digamos, ¿qué podemos hacer mañana? Por ejemplo, llegaremos a pasar el 2021. ¿Hasta cuánto tiempo podemos estar viviendo? El estilo literario, ¿no? Era reacción contra la retórica, el prosaísmo y de la grandilocuencia, característica de las corrientes literarias anteriores. Estaban en un léxico rico, recogieron palabras tradicionales que estaban en desuso, cultas y literarias. Era un estilo sobrio, conciso y directo. Utilizaron frases sencillas y expresivas para poder, digamos, cambiar todo eso. Visión era subjetiva, emotiva e intelectual, lírica y sentimental. Asociaron el paisaje con el estado de ánimo, el paisaje del alma. Eh, eh, Vamos a desarrollar algunas actividades respecto a lo que es el modernismo. El modernismo es la generación del 98. ¿A quién crees que fue aquí? Yo no lo he nombrado. ¿Crees que aparezca acá? Hay un poeta que no le he mencionado en la cual aparece, ¿no? Entre ellos, pues, vamos a analizar al poema de Unamuno, con generación del 98. Y también vamos a ver a uno de los, los escritores que hacen renombre, a Juan Ramón Jiménez también. Sí, con su burrito sabanera que va camino a Belén. No, mentira, vamos a ver esos, pues, no, no, no fuera de broma, sí, vamos a ver ellos.